precisamente ahora que llega Pompeo a nuestra región, a decir que grupos irregulares que operan en Colombia reciben albergue en territorio venezolano, grupos que tienen relaciones directas con el gobierno venezolano y que esto es un asunto que afecta la seguridad no solamente de Colombia, sino de todos los países limítrofes de Venezuela. ¡Qué coincidencia! El mismo día en que Pompeo estaba en Colombia, en su discurso explicando cómo grupos irregulares que operan en Colombia reciben albergue en Venezuela. Son amos y señores del territorio venezolano, que según la información de Pompeo, el gobierno venezolano trabaja de la mano con estos grupos. Algunos se han atrevido a decir que Maduro es el jefe del grupo de los helenos, de este grupo irregular. Pero qué coincidencia, este mismo día, ayer sábado, la Fuerza Constitucional Venezolana se enfrentó al grupo irregular de Santrich, y en este enfrentamiento que ocurrió en el estado de Apure, fronterizo con territorio colombiano, fallecieron 4 miembros de esta fuerza y 15 miembros de la fuerza irregular dirigida supuestamente en Venezuela por Iván Márquez y Santrich. Es aquí donde esta noticia tiene un sinnúmero de ramificaciones, porque cada periodista que toca el tema la interpreta de forma diferente. Por ejemplo, quienes están de acuerdo con el planteamiento de Pompeo y del presidente colombiano, inmediatamente dicen que esto fue un simulacro, que esto fue una jugada de ajedrez de parte de la Fuerza Constitucional en Venezuela para demostrarle al mundo que lo que dice Pompeo no era cierto y que en realidad el gobierno de Venezuela no tiene nada que ver con estos grupos irregulares. Como también hay otros periodistas que alegan que esto que ocurrió en el día de ayer y que venía ocurriendo desde el jueves de la semana pasada fue nada más y nada menos que un asunto de disputa territorial entre el grupo irregular de los helenos y el grupo irregular dirigido por Santrich e Iván Márquez. Pero lo que más ha motivado a querer envolver al gobierno de Venezuela con el asunto, por ejemplo, del grupo irregular de los helenos, fue este acontecimiento tan repudiado en mi país Colombia, donde fallecieron miembros de la escuela de cadetes, y a partir de ese momento el gobierno colombiano frenó todo tipo de posibilidad de negociaciones con este grupo irregular e incrementó sus argumentos sobre el tema de que este grupo estaba íntimamente ligado con el gobierno de Venezuela. Y es este tren de pensamiento el que ha hecho que el país de Pompeo esté buscando la salida de Maduro por considerar que este vínculo con este grupo irregular y con el grupo de Santrich representan para la región una situación de máxima inseguridad que justificaría todo tipo de acciones para sacar a Maduro de Miraflores. Pero en el día de hoy, Vladimir Padrino, el ministro de Defensa de Venezuela, explicó que en este operativo, en el que fallecieron miembros de su fuerza el pasado sábado, se estaba detrás del desmantelamiento de 3 campamentos de este grupo irregular en búsqueda del jefe de finanzas de este grupo, debido a que Venezuela, el gobierno de Venezuela, tiene gran interés en erradicar de su país todo tipo de grupos que tengan que ver con operativos ilegales. Y es aquí donde son ustedes, los ciudadanos de Venezuela, entre ustedes quienes más conocen del tema, los que viven cerca de esta región o en cualquier otra región de Venezuela donde haya grupos irregulares, porque es muy posible que haya localidades en Venezuela donde el gobierno no va, como lo mismo ocurre en Colombia, territorios donde la fuerza pública jamás ha ido, y obviamente hay grupos que llenan este vacío en Colombia
y Venezuela. No significando esto que estos grupos, por ejemplo, que actúan en ciertos lugares de Colombia, lo hagan bajo el amparo del presidente de la República, por ejemplo, en Colombia. Pero si esto ocurre en Venezuela, inmediatamente vinculan esta situación con el presidente venezolano. Hay que estar muy atentos, tanto en Venezuela como en Colombia, a que cualquier tipo de acontecimientos como el que ocurrió el sábado en la frontera entre Venezuela y Colombia no sean utilizados con fines políticos y con el ánimo de crear algún ambiente de zozobra. Este asunto en Venezuela lo debe resolver la Fuerza Constitucional Venezolana y este asunto en territorio colombiano lo debe resolver la Fuerza Constitucional Colombiana. De ahí la gran importancia que tiene el tema de la soberanía de los pueblos y todos estos periodistas que quieren vincular todo lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana, desde el transporte de sustancias ilegales, herramienta liviana y pesada, hasta temas que tienen que ver con el asunto de los derechos humanos de personas que son trasladadas ilegalmente a través de la frontera. No se puede deducir que todo lo que acontece en el ámbito de lo ilegal en la frontera colombo-venezolana ocurre bajo el amparo del gobierno venezolano. Que la existencia de grupos irregulares en Colombia no quiere decir que deban su existencia en Venezuela por el amparo directo que reciben del gobierno venezolano. ¿En qué momento han visto ustedes a Santrich o a Iván Márquez sentados en la misma mesa con Maduro cuando él hace sus discursos? A estos eventos y a estos desfiles que con frecuencia convoca Vladimir Padrino en Venezuela. El hecho de que en Colombia, por ejemplo, el gobierno no haya podido controlar el tema de las disidencias del grupo de Santrich ni de los helenos, no quiere decir que esto exista debido a que estos grupos trabajan en Colombia con la protección del gobierno venezolano, ni tampoco se puede decir que la existencia de estos grupos en Venezuela sea únicamente gracias a la ayuda del gobierno venezolano. Espero que esta noticia no sea utilizada para incrementar ese cerco contra Venezuela, ese asedio contra Venezuela que hemos visto cómo se ha incrementado en los últimos días anteriores a la campaña electoral en los Estados Unidos, las elecciones en noviembre 3. Más bien, el gobierno venezolano en los próximos días debe esclarecer de una forma que no dé lugar a dudas lo que aconteció en la frontera en los pasados 3 días. Y no debe permitir el gobierno de Venezuela que acontecimientos como el de este fin de semana enloden de alguna manera el plan de trabajo que ha presentado el gobierno para el acontecimiento que va a ocurrir en Venezuela el próximo 6 de diciembre, que es la gran oportunidad que tienen los venezolanos de finalmente tener un solo parlamento que pueda ganar el respeto de todos los países del planeta, para que finalmente esta figura caricaturesca del interinato salga de las entrañas de Venezuela para siempre. Por este canal me despido y los invito a que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.